tal, amigos? Soy Octavio de la Torre, presidente de Teles Asociados, vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente de Concanaco Servitur, miembro acreditado del Cuarto de Junto en la negociación de los tratados en los que México es parte, y tuve el privilegio de acompañar como asesor en la modernización del Telecanal TEMEC a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo. Les quiero compartir algunas reflexiones relacionadas con esta modernización. Antes de entrar al TEMEC, me gustaría conversar de algunos aspectos relevantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tratado que entra en vigor el 1 de enero de 1994, en el cual participan los equipos de trabajo del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, del exmandatario de Estados Unidos, George W. Bush, y del ex primer ministro canadiense, Brian Mulroney. Un tratado que en su momento generó ciertas fricciones, sobre todo resistencias de los sectores productivos, políticos y públicos. Pero finalmente, que a través del talento que tuvieron los negociadores, lograron llevar a buen puerto esta negociación. Incluso hay un tip que me gusta mucho de uno de los negociadores que dice que en las negociaciones un no es el final, sino es el principio. Este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tiene como acrónimo Telecan en español, NAFTA en inglés y ALENA en francés, porque son los tres idiomas reconocidos y oficiales del tratado, pues bueno, se vino desenvolviéndose con el transcurso del tiempo e incorporando y viéndose reflejado en la integración de las cadenas de suministro y transformación en cadenas de valor. Estas cadenas que permitían la transformación sustancial de los objetos con la intención de que los bienes intermedios o bienes finales pudieran ser posicionados y entregados en las cadenas de abasto para consumo. Pero también esto nos refleja que en el cierre de nuestro tratado en 1994, cuando entra en vigor, aún no se daba ninguna transacción por medios electrónicos. La primera transacción por medios electrónicos se dio en 1995. Esto nos quiere decir de manera definitiva que para cuando nosotros terminamos de negociar nuestro tratado, ni siquiera pensábamos en el comercio electrónico que nosotros conocemos, sino pensábamos en términos de Internet, en otro tipo de condiciones y de situaciones que pudieran ser posibles. Obviamente esto nos decía que era necesario que se llevara a cabo una reestructura total del acuerdo que nosotros habíamos negociado originalmente. Pero antes de conversar de eso, bueno, quiero mostrarles aquí que los acuerdos de comercio regionales de los países de América Latina y el Caribe en 1994 se encontraban de esta manera. Este es el Spaghetti Bowl. Si quisieran ver ustedes cuál fue el crecimiento que tuvo este tipo de acuerdos comerciales regionales, pues fue exponencial. Estamos hablando de que en más de 20 años, pues el crecimiento que tuvieron fue más de 270 en todo lo que es la región de Latinoamérica y el Caribe, para que vean lo oportuno que se dio en cuanto a que se llevaran a cabo todas estas negociaciones. Particularmente en el caso del Telecán y en ese tránsito que se da entre el Telecán y el TEMEC, nosotros en México tenemos y contamos con dos protocolos modificatorios. Un primer protocolo que es firmado el 30 de noviembre de 2018 en Buenos Aires por parte del presidente Peña Nieto, el presidente Donald Trump y el primer ministro Trudeau, ¿no? En Buenos Aires, Argentina, en el cual estampa su firma y se da por cerrada la primera ronda, digamos, de negociación formal. Este primer protocolo es aprobado por el Senado mexicano en julio de 2019. Nosotros ya estábamos listos como México para arrancar, nada más estábamos a la espera de que el Congreso de Estados Unidos y las cámaras de Canadá hicieran lo propio en cuanto a la ratificación de sus tratados. Finalmente, lo que sucede en este tránsito es que cuando se somete a discusión en el Congreso de Estados Unidos, pues los partidos, tanto el republicano como el demócrata, llevan a cabo una serie de reflexiones y solicitan modificaciones e incluso una ampliación en los compromisos adquiridos por parte de México y por parte de los otros dos países. Finalmente, esas peticiones adicionales que se llevan a cabo, pues bueno, son consensadas por los tres equipos negociadores y se firma en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, siendo testigo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por los tres representantes de comercio de estos países, pero ya ahora Jesús Seade, como representante del gobierno mexicano, se firma el protocolo modificatorio del TEMEC. Ese protocolo modificatorio que por obligación, de acuerdo con nuestra constitución y de acuerdo con nuestras leyes, tenía que ser nuevamente ratificado por el Senado, que de nueva cuenta es ratificado por el Senado, pero faltaba que hiciera lo propio tanto Canadá
como Estados Unidos. Finalmente se logra la ratificación de los tres congresos, pero ahora era necesario que se diera, que se diera la comunicación diplomática. La comunicación diplomática del último país que le diera a sus otras dos contrapartes iba a marcar el tiempo para que entrara en vigor este nuevo tratado o este tratado modernizado. Esa notificación ya se llevó a cabo y pues bueno, el tiempo está marcha atrás, el tiempo ya está avanzando, la fecha en la que entrará en vigor el TEMEC será el 1 de julio de este año. Ahora, en este aspecto, ¿no? Parte de lo que nuestro tratado en este proceso de negociación quiso mantener, pues fue el que en nuestra región se siguiera consolidando una posición importante en cuanto a los procesos de transformación sustancial de los objetos. Actualmente, como ustedes pueden ver, e incluso les pediría que reflexionaran y vieran a su alrededor, pues podrán identificar que todos los objetos o el 80% de los objetos que ustedes tienen en sus hogares o en sus oficinas están tocados por el comercio exterior en alguna parte. Hay algún objeto, hay algún insumo, hay algún servicio que nosotros que esté involucrado totalmente con el comercio exterior. O sea, las cadenas globales de valor pues se encuentran totalmente integradas. Es aquí donde México, después de 1994, se volcó al comercio exterior y empezó una serie de negociaciones, las cuales nos llevaron a contar al día de hoy con 13 tratados de libre comercio con 52 países. Esos 52 países representan más del 70% del PIB del mundo. Es decir, la visión que tuvo México a partir de 1994 fue transformarse en un hub logístico de transformación. Obviamente con la intención de que nuestros sectores productivos pues, se vieran reflejados en estas cadenas globales de valor. Pero en sí tendríamos que ver nosotros este tratado, lo veo en términos de fútbol, los tratados los negocian los gobiernos, que serían la estructura de un partido de fútbol, un estadio y unas reglas, pero realmente los jugadores, los que dan el espectáculo son los empresarios. Y si ese terreno de juego está en declive, está de subida o está de bajada, pues los empresarios deciden no hacer negocios. Es ahí donde el empresario de los tres países tendrá que identificar las mayores oportunidades que tiene este acuerdo regional, que tiene este tratado de libre comercio. Recordemos que este tratado nos habla de una zona libre, o sea, retoma el concepto romántico de 1994 y lo plasma en una zona libre de libre comercio. La realidad es que este tratado pues, nos lleva a una zona, sí, en el contexto de libre comercio, pero de comercio administrado. Nosotros más o menos la estructura que tenemos de tratados que quería mostrárselas es esta, ¿no? Y estos tratados nos llevan a que tengamos una posibilidad de acceso a mercado de más de 1,000 millones de consumidores. Gran parte de nuestros consumidores en volumen de habitantes se encuentran en Europa, pero no nuestros productos, aunque tengamos más consumidores en esa zona, o sea, es una mayor población, no quiere decir que sea con quien más negocios hacemos. Con quien más negocios hace México es con Estados Unidos. Nosotros, el 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos y el 46% de lo que importamos también es de Estados Unidos. Gran parte de estas importaciones y exportaciones son bienes intermedios o de manufactura que están haciendo un círculo. O sea, que llevan a cabo procesos en la región y están cruzando las fronteras de manera constante. Esto, obviamente, si lo viéramos en cuanto al crecimiento que tuvo México, ¿no? Desde 1993, pues nos dice, bueno, desde 1980, pues 20 veces, pero es cuando nosotros decidimos incorporarnos al GATT, y desde 1993, 7 veces, pero obviamente en proporción, la economía cada vez se hizo más grande. Ahora, en este mismo contexto, pues gran parte de lo que llega a buscar privilegiar en cuanto a aspectos de seguridad, el TEMEC, y en su época el Telecán, era el capítulo de inversión. Como vemos nosotros, Estados Unidos es el principal país que tiene inversión extranjera directa en México, con un 47.51%. Atrás de él se encuentra España y Canadá. Y ahora, ¿por qué se llama TEMEC?
¿Y por qué no acuerdo, como lo llamó el presidente Donald Trump, USMCA? ¿Por qué se termina llamando TEMEC? En principio porque en México, ¿no? De acuerdo con nuestra constitución y nuestra ley, se debe de establecer que el acuerdo que se firma es un tratado y lo que termina ratificando el Senado mexicano es un tratado. Ahora, de acuerdo con la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, pues con que cumpla esta negociación con ciertas características, aun cuando no tenga el nombre o el concepto de tratado, pues se va a considerar como tal. Pero en el caso de particular de México, era necesario que tuviera incorporada la palabra tratado. En ese aspecto, no sé si recordarán, en su momento el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a través de su cuenta de Twitter, hizo una consulta y derivado de esa consulta donde proponía 3 nombres, pues el nombre que salió con mayor aprobación fue el de Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y dentro del protocolo, como primer punto, se establece que las partes deciden reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 94 con un nuevo acuerdo de alto estándar del siglo XXI para apoyar el comercio mutuamente benéfico que conduzca a mercados más libres y justos y al crecimiento económico sólido en la región. Es ahí donde se establece en el artículo 1.1 esta zona libre de libre comercio, que es lo que yo les mencionaba. En el aspecto romántico se puede considerar de esta manera, pero realmente es una zona de libre comercio, pero administrado, porque existen en algunos conceptos algunos topes y algunas características en cuanto a los extremos de lo que se puede o no se puede hacer o de los topes que se van a tener. Este tratado no se encuentra configurado por 34 capítulos, dentro de los cuales se establecen incluso cuál va a ser la relación que van a tener con otros acuerdos. En el aspecto de la arquitectura legal del tratado, pues las disposiciones cumplen con cierta eh, armonía con los demás tratados que ha suscrito México. Y en particular dentro de ese proceso de negociación, pues hubo una serie de capítulos en los cuales se requirió de cierta flexibilidad. No tenemos obviamente las reglas de origen, los temas de protección a la inversión, la cláusula que se quería establecer de terminación, que finalmente terminó modificándose con la intervención del subsecretario Jesús Seade, ¿no? El capítulo de solución de disputas con los cambios que se tuvo y los mecanismos de solución rápida que finalmente se establecieron en el segundo protocolo modificatorio. El capítulo de energía, ¿no? Que es un capítulo robusto que atendía, por supuesto, a las condiciones que en ese momento se encontraban en el mercado internacional de energéticos, ¿no? El capítulo de propiedad intelectual con la fortaleza que se quería dar a estos temas y disciplina, o incluso las condiciones laborales que se establecieron en cuanto a la libertad sindical y alguna serie de peticiones que formalmente se realizaron no nada más en la primera parte de negociación con el primer protocolo, sino en la segunda parte con la petición del Congreso de Estados Unidos y también apoyado por el gobierno de Canadá, en la cual se lleva a alguna serie de compromisos adicionales. La estructura en cuanto a los capítulos que tiene este tratado, pues la podemos encontrar en los apartados de aspectos generales, en la administración aduanera y facilitación comercial. Aquí hay un gran reto y una gran oportunidad. Los procedimientos aduaneros, incluso la forma en la que podemos declarar el origen y quiénes pueden declarar el origen, se ha modificado, ¿no? Se ha modificado en cuanto a que incluso el importador puede hacer la declaración de origen actualmente y debe de cumplir con ya no la formalidad del formato, pero con ciertas formalidades o condiciones. El capítulo de agricultura, ¿no? El de anexo de transparencia farmacéuticos y dispositivos médicos, el de anticorrupción, que es un capítulo nuevo, aspectos legales institucionales, buenas prácticas regulatorias, comercio digital, ¿no? Que se vino a incorporar. Recordemos que los hábitos de consumo se están modificando y la manera en la que hacemos negocios es distinta a la que hacíamos hace 10 años. El comercio transfronterizo de servicios, ¿no? Que también incorpora ciertas condiciones favorables para entrada y salida de personas. Y bueno, en sí, todos estos capítulos, incluso el de pymes, el laboral, inversión, medidas sanitarias, procedimientos de origen, soluciones de controversias en cuanto a las reglas de origen, los nuevos criterios que se establecen. Hay criterios que son novedosos, que no se encuentran contemplados en otros tratados, ¿no? Valores de contenido
regional, valores de contenido laboral. O sea, hay una serie de condiciones que debemos nosotros de revisar a detalle, ¿no? Es como dicen que el diablo se encuentra en los detalles. Y es ahí donde podemos identificar algunos de los capítulos nuevos. Dentro de estos capítulos nuevos, pues gran parte de ellos nos invitan a reflexionar en cuanto a las mejores prácticas que debemos de incorporar dentro de nuestras empresas. Nosotros estas mejores prácticas las identificamos con un concepto que visualizamos como la triple R. Uno es realidad, o sea, cuál es la actividad que voy a hacer, qué realidad tengo, a qué me voy a enfrentar, qué disposiciones tengo que cumplir, ¿no? O sea, es la parte práctica, la operativa, ¿no? Y la jurídica. Otra es el riesgo, y el riesgo que debe de estar basado en un sistema de gestión de cumplimiento vinculado con un sistema de gestión de riesgo donde exista la probabilidad del impacto y la contingencia, ¿no? Y un tercero que es el rendimiento, son las tres R's, realidad, riesgo y rendimiento. El tercero que es el rendimiento, estaríamos hablando de los KPIs, o sea, de qué manera voy a medir que efectivamente lo que estoy implementando me genera la productividad esperada. De una u otra manera, este tratado de libre comercio, pues tendríamos para llevar a explosionarlo de la forma más adecuada, tendríamos que considerar o sugerimos que se consideren esas tres R's, que entendamos que el comercio exterior entre nuestros países se ha modificado, no para mal, para bien, pero que vamos a tener ciertos obstáculos que solamente con conocimiento vamos a poder superarlos. Y es ahí donde también podemos ver que el paradigma de la territorialidad aduanera pues se está transformando y es un paradigma que el propio tratado incorpora, ¿no? En cuanto a estos bienes y servicios que no cruzan o transitan por las aduanas de manera física, sino esos bienes y servicios que pueden transitar de manera electrónica, ¿no? A través de estos mecanismos y plataformas digitales que han venido a revolucionar la manera en la que nos relacionamos y de cierta manera que han permitido que en esta época de pandemia podamos mantenernos, ¿no? Y podamos seguir comunicándonos, incluso podamos en algunos de los casos seguir exportando servicios. Es aquí donde yo quiero cerrar mi participación y agradecer la invitación de Rubén Sánchez, ¿no? A reflexionar con ustedes. Espero haberles dejado sembrada la semillita de estudiar esto. Es un tema apasionante, es un tema que se debe de entender no nada más en el contexto de lo que va a generar, sino de lo que representa para los tres países. En todas las crisis, la crisis después de la Segunda Guerra Mundial, se crea un GATT, ¿no? Porque en su momento se pensaba que los aranceles eran el obstáculo, pero había una necesidad real de reconstruir la Europa occidental y para ello era necesario poner orden en términos de ciertos principios universales vinculados con los acuerdos multilaterales. En otra época, ¿no? En los 70s, la crisis del petróleo y posteriormente la caída del muro de Berlín con la entrada de China a la OMC. Después, no sé si recuerdan la caída de las Torres Gemelas y bueno, pues ahora la pandemia. Pero la característica significativa en todas estas crisis y que la conversaba con el doctor Rode Ponce y con el doctor Máximo Carvajal, pilares del derecho aduanero y del comercio exterior en México y en el mundo, radica en que siempre el comercio exterior ha venido a aliviar las crisis que se han vivido en el mundo. Es una herramienta sólida que permite generar un crecimiento constante, un crecimiento adecuado. Y es aquí donde pues, los invito a reflexionar que la manera en la que nos vamos a relacionar a partir de esta pandemia se ha transformado, que la forma en la que vamos a conversar ha cambiado, que la manera en la que vamos a vender también, y que la manera en la que vamos a mantener nuestras relaciones físicas también se va a transformar. Sin duda, amigos, los invito a que continuemos conversando de estos temas y a que compartan con nosotros la pasión que tenemos por esta materia. Si síganme si gustan en Twitter, en Octavio de la Torre, ¿no? Ahí me pueden encontrar, o en Facebook, o en su defecto, pues quedo a sus órdenes para cualquier otra plática o conversación. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes.